Listo, ya estamos al aire. Hola Cami, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, Cata, bienvenido. Bien, Cami, ¿cómo va todo? Muy bien, ya extrañándonos. Sí, sí, es verdad. Bueno, vamos a dar unos minuticos, Cami, esperemos que las personas se vayan conectando a Dale, la transmisión para poder iniciar, ¿te parece? dale, perfecto. Otra, una libreta para anotar nada. Mientras tanto, voy a ir compartiendo la publicación como de costumbre. Ujú, ok. Bueno, Cami, ya hay varias personas que han ido llegando a nuestra transmisión. Vamos a saludarlos. Buenas noches a todos los que van llegando. Bienvenidos. Nos encanta estar de nuevo compartiendo este tipo de espacios con ustedes. Aquí nos está saludando Juan del Valle. Hola Juan, ¿cómo estás? Qué bueno verte por acá. Bueno, les cuento que en la primera transmisión de este año nos acompaña la psicóloga Eliana Camila Cárdenas, como ya algunos saben. Camila es parte de nuestro equipo de profesionales. Ella es psicóloga egresada de la Universidad Nacional de Colombia y ya lleva trabajando en nuestra empresa cerca de 4 años. Ya conoce pues nuestra población, ya conoce como los motivos de consulta más frecuentes. Entonces, el día de hoy nos va a estar hablando de cómo influyen los padres en el desarrollo comportamental y emocional de los niños y las repercusiones que eso tienen en la vida adulta. Entonces, la idea es crear un poco de sensibilidad acerca de ese tema para que nos demos cuenta que los niños no se forman para el momento, no se forman para el presente, sino que se forman para el futuro, ¿verdad, Cami? Exacto. Sí, porque ahorita es bueno que se porte bien, que no haga pataleta, que no sé qué, pero a largo plazo, ¿qué sucede? Hay enseñanzas que a veces los papás pueden sentir que es para el momento y para ahorita, pero en realidad lo que termina importante es a largo plazo a quién estoy formando. ¿Mm? Sí, Incluso cuando ya no esté en la casa, cuando ya sea esposo, esposa, padre, madre, trabajador, bueno. sí, de acuerdo. Bueno, entonces los invitamos como siempre a que por favor, si tienen preguntas, dudas, comentarios en el transcurso pues de la charla, por favor nos los vayan poniendo en los comentarios. Trataremos de estar atentos, de responderles a todos. La idea es que esto sea lo más dinámico posible para que no, pues para que nos nutramos todos. Entonces, Cami, ya, yo creo que ya podemos ir empezando.
Listo. Bueno, entonces, primero el por qué escogí este tema en particular. Y es porque en terapia yo siempre digo que no hay una forma completamente correcta de criar, ¿sí? Por más bueno que sea el papá, por más que haga los mil cursos, siempre uno va a tener algún traumita por ahí guardado que va a salir, ya sea porque me dieron mucho, porque no me dieron, por esta situación, por esta otra. Pues hay cosas que a veces ni siquiera están en las manos de los padres, pero terminan ocurriendo y generando un efecto en las personas. ¿Mm? Entonces, este tipo de situaciones no controlables, pues nada que hacer, pero hay otro tipo de situaciones que son mucho más controlables, que efectivamente tienen implicación y que entre uno más sepa que puede, cómo puede manejar ciertas cosas, puede ser más fácil. Entonces, eh, hay, digamos que los que nos están viendo, quiero que esta charla quiero que sea un poco como experiencial de cada uno, ¿sí? Más allá de simplemente anotar, bueno, con mi hijo debería tal cosa, quiero que también piensen en un poco cómo eran sus padres, qué tipo de padres tenían ustedes y qué efecto creen que esas de pronto actitudes, comentarios, situaciones que pudieron haber vivido con ellos, que tanto han podido afectar su forma de ver la vida actualmente. Entonces, eh, pondré un ejemplo puntual que curiosamente es una situación que varios de mis consultantes me han narrado, digamos que con sus particularidades, pero en términos generales es muy similar. Llega un niño que se esforzó un montón por ser el mejor de su clase y estudió y bueno, y llegó al quinto puesto de todo el colegio. El niño estaba feliz y orgulloso y todo lo que se había esforzado y fue y le dijo a la mamá, mami, mira, estoy en el quinto puesto de todo el colegio. Y la mamá, tienes que llegar, es al primero. ¿Mm? Globito desinflado. Eso, ¿cuál es la intención de la mamá ahí? ¿Mm? Como no te conformes, tú puedes más, yo sé que tú puedes lograr más cosas. ¿Qué entendió el niño? No es suficiente, no me sirve. Todo el esfuerzo que pusiste, toda la trasnochada, el anotar, el poner atención en clase, todo eso, no me vale de nada si no es lo primero, si no es el primer puesto. ¿Mm? Entonces, a veces la intención, digamos que, ¿por qué cuento esta historia sin nombre en particular? Porque en realidad la he escuchado más veces de las que quisiera en mis procesos de terapia con adultos, ¿sí? Es un recuerdo que queda ahí y que tiene un efecto en las personas que uno a veces dice, ay, pues tan exagerado, solo le digo que pues que el primero. ¿M? Pero esa es la cosa, que a veces hay ciertos comentarios que uno puede hacerle a los hijos que le quedan grabados por siempre. Y como dije que quería que esto fuera un poco experiencial, efectivamente quisiera que ustedes pensaran un minutito, 30 segundos, mientras yo sigo ahí hablando, ¿qué frase le dijo a usted su papá o su mamá que usted dice, y es que no se me olvida? ¿Mm? Puede ser buena, puede ser mala, ¿Mm? Pero es una frase que uno dice, es sencilla, ¿Mm? En otro contexto, sí, es sencilla, no dijo mayor cosa, no es la gran cosa lo que me dijo, pero la tengo ahí guardada. Sentí tanta rabia o tanta tristeza o estaba tan sorprendido. ¿Mm? Entonces, piensen ustedes cuál es su frase y si quieren pónganla ahí en los comentarios como para después mirar. Entonces, esa es la razón, curiosamente, el hecho de haber escuchado esa historia un par de veces, más de un par, con sus diferentes particularidades, me hizo pensar en qué tanto cierto tipo de padres afectan. Digamos que, bueno, se ha estudiado un montón y ahorita les hablaré un poco como de eso que se ha estudiado al respecto, pero ¿cuál es el efecto que puede tener en mí mis padres? Y hay veces uno siente, no, pues ellos fueron buenos padres y bien, y yo estoy bien. ¿Mm? Pero esas pequeñas cositas que a veces dudo hacer, eso que a veces no soy capaz, eso que a veces me da miedo, ¿en qué medida es porque algo me dijeron mis papás de
o una respuesta, un comentario, una cara, ¿sí? De desaprobación, de, ¿será que usted sí puede? Es que yo no sé. Puede que esa frasecita que dijeron en un momento determine completamente mi forma de vida. ¿Mm? Otros casos, por ejemplo, ay, pero vamos a hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio porque estás un poquito gordita y así no te van a querer. ¿Mm? Un comentario, una frasecita, ¿m? Que ahora puede hacer que yo no sea capaz de relacionarme con, bueno, no sabemos el género, pero con una persona que el género que me atraiga, no puedo relacionarme porque es que siento que me van a ver gorda. ¿M? Y como soy gorda, nadie me va a querer. Y esa frase me quedó ahí grabada por siempre. Puede que la haya dicho una sola vez mi mamá, mi papá, pero me quedó ahí. Y ahora siento que nadie me va a querer por mi peso. ¿Mm? Entonces, ¿qué frases han quedado en ustedes que les han dicho a sus papás que quedaron ahí guardadas? ¿Mm? ¿Qué otras frases, por ejemplo, les han dicho que ustedes dicen, yo me siento, recuerdo mucho, mi mamá, ella siempre, tú eres la, por ahí eran puros cuentos, pero, ay, tú eres la mejor del curso, tú la más inteligente, la más pila, no sé qué. Y yo, bueno, si ella lo dice, debe ser verdad, chiquitica. Y yo me comí el cuento de que yo era pila. Entonces después tenía esa confianza en mí misma de, si yo quiero sacarlo adelante, yo puedo, ¿sí? Siempre me han dicho que soy pila, algo será. Entonces, ¿qué frases han guardado ustedes que estén ahí, que ustedes digan, efectivamente, efectivamente, eso ha generado un impacto en mí? Esa frasecita, ese comentario. Esa es la razón por la cual hoy vamos a hablar de lo que vamos a hablar. Cami, eso está como directamente relacionado con algo que ahora escucho mucho y es como las heridas de la infancia, ¿no? Ujú. O sea, Sí, exacto. esas cosas que quedan de herida, valga la redundancia, que se hace como un huequito allá dentro del corazón, yo no sé, que más es a nivel subconsciente que queda ahí guardado, y luego en la vida pues adolescente, adulta, aflora con ciertos comportamientos que incluso dificultan las relaciones sociales, las relaciones familiares, las relaciones de pareja, la autoestima, etcétera, etcétera. Y es que son esas pequeñas cosas. Hay veces, por ejemplo, me ha pasado en terapia de familia, que los papás, "Ay, pero yo, sí, ya papás mayores y eso, pero yo a usted lo crié bien, ¿qué le pasó? ¿Mm? Así. Siempre se le dio todo, siempre no sé qué, ¿por qué con esas bobadas? ¿Por qué con no sé qué? Uh-huh. Sí, es muy posible que hayan hecho todo súper bien, pero una frase tal vez que dejó la herida Uh-huh. ahí y la herida sigue abierta. ¿Mm? O la otra Y es como, pero si usted y su hermana o su hermano fueron criados igual, porque usted sale con exacto, el otro no, ¿sí? En alguna situación. tal cual. Y ahí hay una cosa súper importante y es que en realidad los estilos de crianza de los padres no son estáticos. ¿Mm? Es diferente criar al hijo mayor que al hijo mediano, que al hijo menor, cuantos hijos tengan, es diferente criar a un hombre que a una mujer, es diferente, y no por machismo, no, no, la concepción y el estilo de dinámica, el momento de vida es muy diferente si yo estoy criando a mi hijo, siendo que me acabo de pensionar, así hasta ahora estoy consiguiendo mi primer trabajo, así soy una adolescente y me toca que me mantengan mis papás y después vuelvo a tener otro hijo 10 años más tarde, la forma de crianza va a ser completamente diferente, ¿sí? El momento de vida, el contexto social en el que se encuentran es muy diferente criar a un niño en Bogotá, Colombia, que en Quibdó, iba a decir Colombia, pero ambos son Colombia. Entonces, pero Fue la- es diferente, ¿m? Según el contexto social. Es diferente, por ejemplo, criar un hijo que sea adoptado a otro que no. Y no es que uno esté bien, otro esté mal, no. Pero las formas son diferentes. Es diferente criar cuando en la familia hay muchos otros niños a cuando es el único niño de la familia. Ese estilo de crianza es diferente. Entonces, es importante ver cuántas cosas de pronto pudo haber tenido mi crianza que yo, mira, no,
no sé qué ha pasado, no lo reconozco como, pero yo nunca he podido tal cosa. Pero es que a mí me cuesta esto. Por ejemplo, a mí me cuesta pedir. ¿Mm? Yo doy, yo entrego, yo soy generosa, yo nada que a mí, o sea, no tienen que darme nada a cambio, no tienen, no. ¿Mm? Pero pedirle a alguien algo, no hay poder humano. ¿Mm? Otras personas que por el contrario es, no, yo siento que yo solo puedo pensar en mí y a veces me siento culpable y mal porque solo puedo pensar en mí, pero a mí no me duele ver al otro sufrir o que yo diga, ay, no, que embarrada, venga, no, yo no lo siento. ¿M? Y a veces ese no lo siento incluso genera culpa. Sí. Entonces es ver de pronto de dónde vengo yo para saber por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo. ¿M? ¿Por qué puedo hacer ciertas cosas con mucha facilidad y puedo hablar con todo el mundo y no sé qué, pero de pronto con otras personas que en un mismo contexto es, no, yo el desapercibido, a mí que no me noten, yo aquí entre menos, más como. Mm. Entonces, No sé si nos puedas contar un poco cuáles son esas heridas de la infancia que son más frecuentes que tú hayas notado en la consulta que generan repercusiones en los adolescentes o ya en la vida adulta, como algo que se ve muy frecuente. bueno, una de las más frecuentes, la historia que les contaba, la exigencia. El no es suficiente. Eso tiene dos consecuencias. Uno, o me exijo y me sobreexijo y me exijo porque siento que nunca voy a ser suficiente, pero sigo intentando, intentando y mejor dicho, logro llegar a ser presidente de la República, ganar un premio Nobel y aún así no es suficiente. ¿Por qué? Porque no es suficiente realmente o porque me enseñaron que nada de lo que hiciera iba a ser suficiente. ¿Mm? Entonces, los padres muy exigentes suelen tener ese tipo de efecto en sus hijos, sentir que nunca son suficientes. Entonces, eso sí lo llevamos a relación de pareja, se convierte en, no le voy a hablar a esta chica porque, pues, no le llego al nivel. ¿Mm? No voy a presentarme a ese trabajo porque yo creo que hay mejores preparados que yo. ¿Mm? Y es, me frustro, o sea, me esfuerzo, o sea, trato de ser fiel, especial, culto, respetuoso, o sea, que uno dice, la pareja ideal. No soy capaz de hablarle a esa persona porque siento que no le llego. ¿Mm? Entonces yo Sí. mismo me saboteo, pierdo oportunidades. ¿Por qué? Porque me dijeron que nunca iba a ser suficiente, no porque no lo fuera, sino porque fue la idea que me metieron en la cabeza. Entonces está ese lado, el de me exijo y trato de ser mejor, 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 pero nunca alcanzo. ¿Mm? O está el otro lado de, si no es el primero, no me sirve. Bueno, listo. No quiso mi esfuerzo de llegar al puesto 5, listo. Solo paso. Entonces ahora no me voy a esforzar, no me voy a matar, porque si igual nunca va a ser suficiente. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué pasa? Ese es el tipo de persona que se convierte después en sus relaciones en, ¿no le gustó cómo soy? De malas. ¿Mm? ¿No quiere que cambie? No, no va a pasar, no puedo. ¿Mm? Así soy, así me hizo Dios. ¿Mm? Entonces, ese tipo de, cuando el padre puede llegar a ser muy exigente y no me alcanza, no me alcanza, no es suficiente y no valora el esfuerzo de su hijo, ahí en ese punto es cuando sucede, o como no va a alcanzar, ni me esfuerzo, o como no va a alcanzar, me esfuerzo, me esfuerzo, me esfuerzo, pero igual nunca me siento suficiente. Entonces, digamos que un padre sobreexigente genera esas dos y he visto mucho. Ahora, por ejemplo, también está el padre exaltador. Digamos que ahorita les clasifico como según los estudios que hay, pero un poco respondiendo a la pregunta de Cata, les iré comentando como lo que he visto más en terapia. El padre exaltador, que, ay, es que es tan bueno, mi hijo es no una lumbrera, no, y es juicioso, y es, ¿sí? Dios hecho hombre. Eso tiene también dos efectos según lo que he visto. Uno de los efectos es que precisamente la persona siempre se esfuerza un montón
por cumplir con ese rol que su padre, madre, familiar, ¿sí? Que su entorno le puso. Entonces yo tengo que ser perfecta. Entonces, quiero salir de fiesta con mis amigos, o sea, estoy en la universidad y no sé qué, pero no, porque sé que si llego tarde los decepciono. Entonces, pues, ni para qué les pregunto. ¿Mm? Y los papás fácilmente podrían decir, sí, vaya, diviértase, no sé qué, pero yo ya, como tengo ese compromiso de cierta forma conmigo mismo, ¿mm? No puedo hacer, ¿sí? No me puedo dar el lujo de dejarme llevar, de divertirme, de equivocarme, de... No, porque como es que yo tengo que ser el perfecto, ¿sí? Ese es mi rol. Y si no soy perfecto, pues no sabría quién soy. ¿Mm? Está ese o el solapado. Bueno, no, no es solapado, el mojigato. ¿Mm? Entonces, no, claro, delante de mis papás, como ellos quieren ver al perfecto y todo, sí, yo soy un santo, el más juicioso, el más perfecto, el más divino. ¿Mm? Y por detrás hago todo lo que se me da la gana. ¿Mm? Aprendo a fingir muy bien. Aprendo a mostrar una cara en un lado y a mostrar la otra en el otro, ¿sí? Porque ellos quieren que yo sea esto, bueno, sí, pero en el fondo sé que no puedo serlo, entonces cubro. ¿Mm? Soy uno en un lado, otro en el otro. Entonces, esos padres que tienden como a sobreestimar, ¿mm?, mucho a sus hijos, pueden tener esos dos efectos. O lo cohíben demasiado para hacer eso tanto que esperan y que dicen que es, o lo convierten en una persona que sabe que no puede llegar a ese nivel, entonces solo aprende a mostrar, a aparentar que es, aunque en realidad no lo sea. ¿Mm? Eh, Por ¿Qué ejemplo, más? Dime. otra idea es los que están siempre reprimiendo las emociones. Sí, ¿Mm? entonces, por ejemplo, los niños no lloran o porque lloras por eso o ese, no sé cómo se llame. Bueno, entonces, siempre que uno ve a un niño llorando, a mí me pasa, si me ponen a cuidar a un niño y el niño está llorando, uno, no, 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 ven, ya llega, tranquilito, mira, un juguete, no sé qué, no llores, ¿sí? Sí, Pues porque pues lo dejaron cuidando y la gente dirá que uno le pega un pellizco, quién sabe qué cosa. Entonces, pero hay papás que, por ejemplo, son personas que ese, "Ay, pero no llore, que eso, otra vez llorando, o quiere que le dé un motivo para llorar. ¿Mm? Ese tipo de personas, de una u otra forma, les enseñaron, usted no exprese. ¿Mm? No importa lo que sienta, no lo muestre. ¿Mm? Entonces, como me ridiculizaron por llorar, como, ay, otra vez usted, ay, mire la niña que llora. ¿Mm? Como me ridiculizaron por mostrar, entonces yo qué aprendí, a guardarme. ¿Mm? O me castigaron porque el papá siente que no es suficiente razón para llorar, entonces quiere que le dé un motivo para llorar. ¿Mm? ujú, Entonces ya sé que si lloro, entonces lo que voy a hacer es buscarme motivos. ¿Mm? Entonces, ¿eso qué generan las personas? Que después yo no pueda hablar de, es que me siento de X forma, es que eso que hiciste me dolió. ¿Mm? No, así que no, no pasa nada, está bien. Y por dentro uno guarde y guarde y guarde y cargue y cargue y cargue. ¿Mm? En algún momento o exploto o termino abandonando todo. ¿Mm? Entonces, esa, ese nivel de exigencia emocional, porque ese ya no es un nivel de exigencia tanto en lo académico, del éxito, este tipo de cosas, sino de exigencia emocional de no muestre, de no sea humano, no sienta, ¿m? Termina generando el efecto de está mal sentir. ¿M? Y son sí. personas que usualmente les cuesta un montón abrirse. Usualmente ese tipo de personas no van a terapia. ¿M? Hasta que ya es que están en una crisis, ¿sí? Pero ir a hablar con alguien de mis emociones, pagarle a alguien para que me escuche que, ay, que estoy triste. Es que ni siquiera se trata de pagar, sino de buscar, no sé, una familiar, un amigo, alguien que lo escuche. No, ni siquiera eso. O sea, no ¿No? llegan ni siquiera a eso. ¿No? ¿Sí? ¿Mm? Entonces, esa es la cosa. Y que a veces, digamos que se llega al punto de, como de,
esto me está carcomiendo, no sé qué hacer, no sé cómo manejarlo, me está generando esa presión en el pecho, no puedo ver una solución, pero la única cosa que puedo hacer es tragármelo. Así como antes me tragaba mi llanto, pues ahorita solo puedo tragármelo. ¿Mm? Sí, Entonces, en ese tipo de situaciones es muy difícil porque son personas que se tienden a comunicar muy poco. Entonces, en sus relaciones de pareja es, no, pues no importa, todo bien. E incluso también les cuesta ver a los otros. Si yo no estoy acostumbrado a llorar, a expresarme, pues también me va a costar entender el llanto de la otra persona, escuchar a la otra persona. Entonces, es difícil el reconocimiento emocional, tanto en sí mismo como en el otro. Entonces, ¿eso qué implica? Que mi pareja llora y dice, es que me siento muy mal porque hiciste esto, no sé qué, ¿verdad? Y es como, si vas a llorar, hablamos después. ¿Mm? Y por ahí tiene una pareja bien emocional, ¿m? Que necesita sacar y expresarse y toda la cosa. Ese tipo de relaciones son complicadas de manejar porque la comunicación es muy diferente. Es como si uno estuviera hablando en chino y el otro estuviera hablando inglés. ¿M? sí. Estamos hablando de cosas tan diferentes, porque yo estoy hablando de me siento triste y el otro está hablando de eh, Eso no se no va. pasó nada, no, ¿sí? La acción y el otro está hablando del sentimiento, ¿sí? No cuadran, estamos en líneas diferentes. Entonces, por eso la comunicación tiende a ser tan complicada, porque no, así como no reconozco mis emociones, me cuesta reconocerlas en el otro. ¿Y qué pasa? Como no puedo llorar, no puedo saber que estoy sintiéndome triste, frustrado, cansado, lo que sea, como no puedo reconocerlo usualmente, sale en modo de rabia, sale en modo de hablar mal o sale en modo de mala cara, no digo nada, me aíslo, ¿m? En lugar de hablarlo, comunicarlo, buscar una solución y listo, salió. ¿M? Pero son personas que no les enseñaron a reconocerse ni comunicarse emocionalmente, ¿m? Porque todo el tiempo fue, cállese, cállese, no Mm, sienta. Y si siente, no diga nada, sí, no lo muestre. ok. Em, bueno, ¿qué otro tipo de personas puede haber? Por ejemplo, Em, el abandono. bueno, digamos que el abandono, hay una, no sé por qué terminé hablando un poco de eso. Hay algo que sucede, por ejemplo, con los niños adoptados, ¿m? Y es que ellos suelen tener dificultad para confiar. ¿M? Entonces lo que hacen es usualmente poner a prueba. Entonces ya el adulto que fue adoptado y eso, y digamos que las personas un poco que han sido abandonadas ponen a prueba al otro para ver si realmente sí se va a quedar. Y Sí, pruebas complicadas. Entonces alejo al otro, le respondo feo, soy agresivo, soy no sé qué. No porque quiero que se aleje, todo lo contrario, que quiero probar si en esos retos, en esa situación difícil se queda. ¿Mm? Entonces, esas personas que han tenido abandono intencional, porque es diferente por muerte, por ejemplo, se murió mi papá y esto, y digamos que no fue que intencionalmente se fue, suele suceder que eso, ponen a prueba a la persona que se queda a su lado, a ver si realmente sí se va a quedar. Y pues es muy complicado, porque si a mí todo el tiempo me están poniendo a prueba, en algún momento voy a fallar. Por más de que quiera la persona, entonces usualmente terminan muy solos. ¿M? Y ese miedo, de hecho, el miedo que tienen de ser abandonados nuevamente, ¿m? Es lo que termina sucediendo, que son abandonados por las pruebas. sí. Como su mayor miedo se vuelve realidad. ¿M? Tengo una pregunta, Cami. No sé, Dime. primero que todo, decirle a la gente que nos está viendo que sería bueno que participaran con preguntas y comentarios ahí acá pues en el área de comentarios, estamos pendientes. Y yo tengo una pregunta. ¿El abandono solamente se puede entender como abandono cuando
digamos, en este caso, alguno de los papás desaparece porque, pues porque se va de la casa, porque no reconoce a sus hijos, o también se puede entender como, por ejemplo, los que trabajan mucho y no tienen tiempo de estar en casa presentes, o porque, digamos, suponiendo nació un segundo hijo con alguna dificultad de índole de salud, entonces se le dedica más tiempo y más atención al que, digamos, es físicamente más vulnerable, por ejemplo, y al otro como que allá defiéndase como pueda porque es que usted no necesita tanto de nosotros. No sé si el abandono ahí clasifique como abandono. También. Ujú. Digamos que eso se desenvuelve en diferentes cuestiones. Hay personas que tienden a ser muy dadoras, generosas y eso, y usualmente es porque en su casa no recibían como esa atención de cuidado, sino tú eres el responsable, tú eres el maduro, tú eres el que está bien, entonces no necesitas más. Entonces tienden a ser personas súper independientes, autónomas, hechas para adelante, yo puedo, yo lo hago, yo no necesito, o sea, no dependo de nadie para hacer. ¿Mm? Sí. Pero queda ese rezago un poco de siento que yo no puedo estar en el centro. Entonces, para mí puede ser entonces más fácil dar un regalo, hacer sentir a alguien especial, que por ejemplo que me lo den a mí. ¿Mm? Y asimismo no lo exijo, porque pues se supone que yo no soy la que recibe. Yo no soy el centro de atención, yo no, no lo pido, porque creo que ese no es mi lugar. ¿Mm? Cuando a veces es necesario también pedirlo y decir, oiga, yo también merezco ese lugar. Hay una película que me parece muy bonita que refleja muchísimo eso y digamos que no lo he visto mucho en otras películas, se llama Wonder, la del niño este que se pone el casco de astronauta. Me parece muy chévere porque es una mirada muy familiar de la situación. No es el niño que le pasa sino que también muestran la historia de la hermana y de lo que es ser hermana de una persona con alguna dificultad. ¿M? En este caso, digamos, el niño era muy inteligente y toda la cosa y físicamente bien, pero pues tenía como malformaciones en la cara. No sé si en el cuerpo también. Pero digamos que me parece, digamos que les recomiendo la película porque se ve, digamos, como que esas posturas desde los papás, desde la hermana, y cómo la hermana siente, nada se trata de mí. Y hay personas que viven la vida. Hay otra película, muchas referencias de películas. Hay otra película que hay un viejito que le dice a una chica como, tú tienes todo para ser la protagonista de tu vida, pero pareces el personaje secundario, la mejor amiga. Y ella, y en realidad pasa mucho. ¿Mm? En qué medida todos los otros son completamente importantes, pero yo parezco el personaje secundario de mi propia película. ¿Mm? Ahí les dejé en el comentario fijado el nombre de la película, esa está en Netflix, para que la puedan ubicar y de verdad es bien bonita. Sí, sí. Ujú. Entonces eso, ¿sí? Hay personas que les cuesta asumirse como el personaje principal de su propia vida. Y por el contrario, hay otros que son el único personaje, es un monólogo, su vida completa es solo un monólogo. ¿M? Suele suceder mucho con los hijos únicos o, por ejemplo, con los hijos muy deseados, ¿sí? Que pasamos 5 o 10 años tratando de tener hijos y nos hacíamos tratamientos y nada, y nuestro hijo el milagro, ese niño tiende a ser supremamente egocéntrico. ¿M? Porque ese tú eres el milagro, tú eres lo más especial, tú eres maravilloso y te cuidamos y eres nuestra porcelana. ¿Mm? Entonces tienden a ser personas muy ensimismadas de yo soy supremamente especial. Y como soy tan especial, me merezco el mundo entero. ¿Mm? Entonces a veces son personas que son muy difíciles de complacer por completo porque exigen, 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 exigen demasiado. ¿Mm? Bueno, y el abandono, por ejemplo, el abandono a veces genera, por ejemplo, miedo a crear vínculos. ¿M? Entonces, me relaciono con la gente, hablo con ellos, pero no genero el vínculo, no intimo con las personas, porque sé que en cualquier momento se pueden ir.
pueden dejar de estar, ¿sí? Entonces, ahorita estamos bien, pero uno nunca sabe, entonces no me acerco tanto, como que siempre queda ese recelo de, mm, sí, no, y son personas que hay veces pueden compartir con uno todos los días, salir de viaje, uno habla de las cosas más íntimas, o sea que uno dice, es mi amigo, y uno le pregunta a esa persona, ¿usted tiene amigos? No, y uno, pero, si yo lo considero mi amigo. ¿Mm? Pero para la persona le cuesta. ¿Por qué? Porque tiene miedo de volver a ser abandonado. ¿Mm? Entonces, esos vínculos y asumir esos vínculos es difícil. Entonces, puedo ser buena gente y puedo estar y bien, y si salimos y tenemos que hacer cosas bien. ¿Mm? Pero de ahí a ser amigos, difícil. ¿Mm? Puedo salir con esta persona y charlamos y nos damos piquitos y la cosa y tal. Pero una relación formal, no sé, es que todas las mil dudas, ¿sí? Porque me da cosa pensar en que se puede terminar, en que me van a abandonar, en que en algún momento voy a dejar de ser suficiente y por eso se van a ir. ¿Mm? Ok. Cami, y bueno, no sé, ¿vas a comentar algo más de ese tipo de vida? Ok, entonces, si quieren, para estructurarlo un poquito, entonces voy a hablar de los estilos. Hay 4 estilos principales de padres, para que vean un poco como digamos que no solo las consecuencias, sino cómo los que sean padres y nos estén viendo, cómo estoy siendo yo y de pronto cómo fueron mis padres. Entonces quiero que lo vean. Estos criterios que les voy a decir un poco están relacionados con el estilo de crianza que tienen las personas. Entonces, en torno a la disciplina que hay, cómo se maneja la relación, la comunicación, el nivel de comunicación que hay y la forma en la que expresan el afecto. ¿Mm? Ujú. Entonces, en esas 4 dimensiones uno puede categorizar 4 cosas. Entonces, el primero es el estilo autoritario. El estilo autoritario, digamos que los padres autoritarios quieren mostrar un alto nivel de control y de exigencia, ¿m? Pero su nivel de comunicación y de afecto es muy bajo. ¿M? Entonces, te exijo, me impongo, controlo lo que haces, controlo lo que sucede, controlo quiénes son tus amigos, qué vas a estudiar, dónde, cómo, cuándo se hace, y cómo así que necesita, o sea, como así que sacó 8, tiene que sacar 10 y hágale y exijo y exijo y exijo. Pero si veo que mi hijo, por ejemplo, está llorando, está triste, lo veo como cabizbajo, quién sabe qué tendrá. Y son esos padres que una veces llegan a terapia y yo no sé qué le pasó. Él estaba bien y rendía y todo, y ahora la adolescencia. ¿Mm? No tienen ni la más mínima idea de qué pasa con sus hijos, porque la comunicación es nula y las expresiones de afecto también son muy bajas. Entonces, el estilo de padre autoritario es ese que el típico de la pelota de letras, ahí le dejé café y ¡oh! Me dejó café. ¿Mm? Ese es un poco ese estilo de cero afecto, cero te quiero, eres especial, estoy orgulloso de ti, eres una persona maravillosa, venga su abrazo, ¿sí? No solo el feliz cumpleaños y ya, no. ¿Mm? Entonces, ese estilo autoritario exige mucho, tiene mucha exigencia y mucho control, pero baja comunicación y bajo afecto. Entonces, son entornos familiares donde hay muchas normas, se exige obediencia. ¿M? Y los chicos, por ejemplo, tienen muy poca voz, ni voz ni voto en la casa. Quiera o no quiera, se hace lo que yo diga y punto. Mientras usted viva en estas 4 paredes, se hace lo que yo diga y punto. Entonces, son personas, este tipo de padres son personas que dan mucha importancia al obedecer y a la autoridad, y es que mi hijo respeta la autoridad y sus mayores, y castigan, digamos que suelen utilizar mucho el castigo.
para imponer la disciplina, pero manejan muy poco el diálogo. Entonces, por ejemplo, se rompió esta cosa y como, listo, castigado, no, pero ¿qué estabas haciendo? Tienes que tener más cuidado, sí, así sea, listo, se le pone el castigo porque es la norma de la casa, que lo que sea, ¿m? Pero ¿por qué lo hiciste? Porque ese tipo de cosas, no, es, no me gustó esta acción, tiene su consecuencia, punto, más allá de cualquier otra cosa. Está el estilo democrático. Los padres democráticos tienen un alto nivel de comunicación, un alto nivel de afecto, eh, tienen, digamos que un nivel medio de control y exigen mucha madurez, ¿sí? Fomentan mucho la madurez en sus hijos. Entonces, tienden a ser muy afectuosos, ¿m? Y refuerzan de esa manera el comportamiento adecuado, ¿sí? No es el castigo porque hiciste esto mal, sino, oye, tuviste cuidado, te felicito, viste que uno, que estás manejando mejor tu cuerpo, ese tipo de cosas. Evitan mucho el castigo y son muy, muy sensibles a la petición del niño. Pero es importante saber que en el estilo democrático el adulto sigue siendo la autoridad. Entonces, escucho lo que me dice mi hijo, pongo atención a su necesidad, a lo que me está diciendo, pero no significa que necesariamente que voy a ceder. Como en una democracia, todos opinan, pero al final es uno el que elige. Entonces, es ese, tengo en cuenta tu opinión, quiero que me lo digas, espero madurez de tu parte para que me des tu opinión, tu explicación, lo que sea, pero igual yo decir, teniendo en cuenta eso. Entonces, el estilo de comunicación de este tipo de padres es rico precisamente porque le permite al hijo expresarse y comunicarse. No hago todo lo que tú dices, no, pero lo escucho, lo tengo en cuenta y lo valoro. Y digamos que esa comunicación también tiende a ser, digamos, muy afectiva. Entonces, ese sí es el padre, te quiero, estoy orgulloso, viste que sí podías, eres especial, bueno, todo este tipo de cosas. Ese vendría a ser un poco como el estilo ideal de crianza, el democrático. Eh, entonces, por ejemplo, este tipo de padres nunca van a ser como, ay, esa bobada. No van a ridiculizar los deseos de sus hijos, le van a dar valor. O, ay, pero ya eso, deje así, ya, no más. Sino que precisamente buscan. Y en ese mismo diálogo pueden marcar los límites y dar la orientación. Entonces, tú sabes que eso está mal por esta y esta razón, por eso hay esta consecuencia, o vamos a manejarlo de esta forma, o esperaría que hicieras esto, lo que sea, en dar consejo y poner límites, porque la estructura es yo sigo siendo autoridad, yo pongo el límite, hay estas cosas claras, hay estas reglas claras, como te las he comunicado, las tenemos todos claros, es mucho más fácil de manejar las situaciones con ese tipo de hijos. Ahora, hay una cosa ahí y es que también a veces cuando yo vengo de un estilo de familia democrática, con padres con estilo de crianza democrática, eh, enfrentarse al mundo real a veces también puede ser difícil. Yo por eso siempre les digo a todos los papás, no hay un ideal, porque el hecho de que ustedes sean incluso buenos padres es una embarrada porque no preparan a lo horrible que es el mundo afuera. Entonces, si en mi casa yo era escuchada, mi opinión se tenía en cuenta, yo podía expresarme, ese tipo de cosas, y llego, por ejemplo, a un trabajo donde mi jefe es completamente autoritario, va a ser chocante porque es como, este tipo, o sea, no le importa lo que yo tengo que decir. O en mi relación de pareja, si tengo una persona que, por ejemplo, es como decíamos con la pregunta de Cata, de no se puede comunicar, no puede hablar, y yo estoy acostumbrada al diálogo, a comunicarme, dime qué te molesta, a ver qué podemos hacer al respecto. La otra persona, no, no, no. Y uno, dígame, sí, como, no le voy a leer la mente, dígame, dígame, dígame. Y no entiendo por qué me dice. Y hay veces eso me sucede mucho en consulta, que es como, es que no entiendo por qué no me dice, que hable, hable, no es tan difícil. Pues claro, porque a uno lo criaron de cierta forma y al otro lo criaron de otra forma. O sea, a uno el diálogo era la cosa más normal y más lógica del mundo, pero en el otro lado era usted cállese. Entonces hay veces
puede ser difícil para esas personas con padres de estilo democrático entender otras formas, digamos que menos sanas de pronto de socializar, con menos comunicación, entonces choca mucho porque es como, yo le pregunté y aún así no me dijo, sí, pero es porque la otra persona de pronto no desarrolló esa capacidad. Entonces, buscar nuevas alternativas para comunicarse es complicado, porque pues yo aprendí fue con el diario, pero digamos que es la más sanita de todas. Igual no hay nada perfecto, desafortunadamente. O por ejemplo, digamos eso, como los papás nunca se burlaron de la opinión del niño, de lo que tenía que decir y eso, y llega mi pareja y como, esa bobada, es como, le parece una bobada lo que yo digo, nunca me ha pasado así, y es durísimo que, o sea, se siente como un ataque supremamente fuerte. En cambio, por ejemplo, si yo tuve padres autoritarios, ¿m? Y me dicen, esa bobada, yo, ay, sí, es cierto, y ya, ¿m? Porque es a lo que me he acostumbrado a escuchar. Ahora, el otro estilo es el estilo permisivo. ¿M? Los padres permisivos tienen un bajo nivel de control eh, y digamos que se exige mucha madurez en este estilo eh, y tienen altos niveles de comunicación y de afecto. ¿Mm? Entonces, yo digamos que espero y exijo que seas maduro, pero yo no tengo ningún control sobre la situación. Tú decides, tú miras, si quieres comer, comes, si no, pues no. Si quieres hacer esto, pues lo haces, si no, pues no. Si quieres salir, sales, si no, pues no. ¿Mm? Y todo el tiempo, digamos que se le deja hacer, se le deja hacer, se le deja hacer. Este tipo de personas, obviamente, más adelante tienen, bueno, de hecho más adelante, no, desde la infancia, tienen serios problemas con la autoridad. Les cuesta un montón asumir que hay alguien que exija, que alguien les ordene, les diga qué hacer. Entonces, por ejemplo, o sea, mi jefe me dijo que hiciera X cosa. Y hay veces uno, sí, ¿y por qué? Pues porque yo sé cómo hacer mis cosas. Yo sé qué es lo que tengo que hacer, no tiene que estármelo diciendo. ¿Mm? Sí. Está dando una guía, te está pidiendo, no, es que no tiene por qué hacerlo, yo sé cómo. Y choca bastante con que me digan qué hacer, con que me manden, incluso con que me pidan algo. Es como, ¿qué le pasa? ¿Sí? Porque desde mucho antes estoy acostumbrada a ser yo quien toma las decisiones. Entonces, incluso ese es el tipo de persona, por ejemplo, que de pronto en pareja es, vamos a ver tal película. Ay, pero yo quiero, ¿no? Que yo digo. Entonces, como siempre soy yo el que tiene el control y no mis padres, se acostumbra a la persona como a ser un mini dictador, donde se hace lo que yo diga, de cualquier forma. Entonces, digamos, esos papás permisivos, digamos que es, yo creo que uno de los que menos recomiendo, ese puede sonar democrático y ese es el riesgo, ¿sí? Que no, pues yo me comunico con mi hijo y él me comenta que quiere no sé qué, entonces, y a veces el papá cree que está siendo democrático y no se da cuenta que está cediendo absolutamente a todo. Y hay niños que aprenden de pronto con una fluidez de lenguaje brutal y manipulan en 2 segundos y el papá siente, llegamos a un acuerdo. Y el hijo, "Ujú". Y hay chicos en consulta desde chiquitos que me dicen, es que yo hago no sé qué porque sé que mi papá me no sé qué, Ah, porque sé sí. que mi mamá lo tienen clarísimo. Los papás creen que ellos tienen el control. Y uno escucha al niño de 6 años y uno en la casa manda al niño de 6 años. Y lo peor es que los papás no se han dado cuenta. Entonces, eso a veces sucede porque por un estilo de crianza permisivo y porque yo creo a veces que puede ser uno de los más difíciles porque son pienso yo lo que he visto, que esos son los que más se estrellan con el mundo real, porque definitivamente el mundo real no es muy No, exigente. ujú, de Entonces, acuerdo. son los que, digamos, puede que no haya tanta herida emocional, pero es muy dura la adaptación al mundo. Entonces, digamos que hay que cuestionar un poco qué tanto
puedo estar yo siendo permisivo porque no quiero herir a mi hijo, porque no quiero generar traumas, porque no quiero que tenga malos recuerdos de su infancia, porque no quiero X, y al final le estoy dañando su proceso de adaptación. ¿Mm? Y Bien. está el último, que es el estilo indiferente o de rechazo y abandono. ¿Mm? Entonces, este es el estilo de crianza de padres que pueden o rechazar a sus hijos o ser negligentes. ¿Mm? Entonces, estos padres no tienen, o sea, los niveles de comunicación son súper bajos, los niveles de afecto son súper bajos, los niveles de control son súper bajos y la madurez que se le exige al hijo también es súper baja, ¿sí? Digamos que son padres muy, muy ausentes. Entonces, usted verá qué hace. No es el de, como el permisivo de qué quieres comer. Te preparo, o sea, ya está el almuerzo y el niño, no, no quiero, no sé qué. Bueno, entonces, ¿qué quieres? ¿Que te preparo carne o te preparo pollito? ¿Mm? Ese es el permisivo de todo lo que diga el niño. Pero en este caso es, tengo hambre. Mire a ver usted qué come. ¿Mm? No sino usted verá. ¿Mm? Jamás va a haber hiciste esto muy bien. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta de qué hace mi hijo. Entonces, ¿yo qué voy a saber? Lo que hace bien, lo que hace mal, si se equivocó, si no, si manda nota del colegio. Ah, sí ve otra vez usted, ay, qué pereza tener que ir a ese colegio siempre a la misma vaina. ¿Mm? Entonces, los niveles de afecto muy bajos tienden a ser muy indiferentes y tampoco exigen. O sea, no es como, más le vale que le vaya bien, porque tiene que ser el mejor, no sé qué. Me da igual si le va bien o le va mal. ¿Mm? Entonces, ese estilo es el que más herida genera. El permisivo es el que menos herida genera, pero más difícil es la adaptación. En cambio, la adaptación tiende a ser muy buena, porque el niño le toca solito, entonces se adapta a cualquier medio de cualquier forma, porque le tocó desde pequeño, pero las heridas emocionales son muy fuertes. Y digamos que el ir a terapia, ese tipo de cosas, digamos que a veces puede costar mucho tomar la decisión, pero siento a veces que son las personas como que más conectan, ¿sí? En terapia, como que realmente como necesitaba esto, necesitaba sacarlo, porque entonces son personas que usualmente trabajan, estudian, tienen su pareja, funcionan, o sea, hacen, súper, se mueven, ¿m? Pero por dentro hay un algo que puede haber esa sensación tan grande de vacío, de dolor, de tristeza, de rabia, ¿m? Y lo distraen un poco con todo eso que tienen que hacer, ¿sí? Ese esfuerzo y esa lucha, y son personas muy luchadoras, muy berracas, muy hechas para adelante, pero hay esa cosa por dentro. Entonces, cuando llegan a terapia, por ejemplo, a esa como exploración emocional de, es que sí, yo me pasó esto y conectan con un montón de cosas, es como, a veces uno siente que salen de la sesión como, ¿qué? ¿Sí? Sí. Y para uno de terapeuta es precioso llegar a ese punto, es muy, muy rico, porque uno siente que la persona necesitaba llegar ahí, no porque eso le esté afectando su trabajo, su rol de padre, su rol de hijo, su rol de... No, pero porque sí hay un algo que vivo, pero no vivo, ¿sí? Sobrevivo, sobrevivo y hago todo lo necesario, pero duele vivir. Cami, ese estilo de padres están también me imagino, los embarazos no deseados. O sea, los hijos pues son producto de embarazos no deseados. Por ejemplo, digamos que hay padres que sí, no lo planeamos, no era mi pareja, pero me terminé enamorando. ¿M? Pero hay otros que yo no quería este chino y nunca No. lo quise. Ujú. O por ejemplo, a veces hay un efecto que también he visto mucho últimamente. A uno le llegan a veces los casos como por tandas, muy similares. Y me he visto mucho últimamente casos donde, por ejemplo, eh, el hijo siente que la mamá, digamos que los varios que he visto, la mamá guarda un cierto resentimiento, por no decir mucho, porque por su culpa yo tuve que
ser mamá. O sea, tuve que dejar de estudiar, tuve que dejar de trabajar, tuve que empezar a ser ama de casa, atender a su papá, ¿m? Y proyectan esa frustración en sus hijos. Entonces, suelen ser, por ejemplo, madres muy exigentes. ¿M? ¿Por qué? Porque no dejé yo mi vida para que usted me saliera un vago. No dejé yo mi vida para que usted me saliera un inútil. No dejé yo mi vida para que usted me saliera un bueno para nada. ¿M? Entonces tienden a ser muy exigentes porque pongo todo lo que yo perdí en usted. O sea, que valga la pena mi sacrificio y mi esfuerzo. ¿M? Sí. Y después, digamos que tienden a ser muy exigentes, pero los niveles de afecto son muy bajos. Entonces logré esto, lo mínimo que tenía que lograr. ¿M? Y un te quiero, un eres especial, ese tipo de cosas, no. Porque pongo en mi hijo la frustración. Ese tipo de personas, digamos que ahí, por ejemplo, tiende un poco más al ser autoritario, aunque hay ese abandono, digamos que ahí hay abandono emocional. Pero, por ejemplo, cuando yo no sé si ese hijo realmente es mío y está como que sí resultó mío, pero entonces no tuve no generé ese vínculo en el nacimiento y eso, sino que por mucho tiempo de pronto dudé si era o no era, entonces lo veía más como, me están metiendo gato por liebre o alguna cosa así. Entonces ahí como no se genera tanto ese vínculo, de pronto puede ser difícil formarlo y hay pues si le va bien, bien, yo cumplo con darle la plata y ya. Es ¿M? verdad. Ok. Porque me toca, exacto. Pero no hay ni comunicación, ni exigencia, ni afecto, ni madurez, ni nada. ¿M? Cami, tengo Dime. una pregunta. Bueno, María Paula Domínguez, hola María Paula, ¿cómo estás? Espero todo ande bien. Nos dice, buenas noches, tengo una pregunta, ¿cómo ayudar a generar límites en un niño con crianza permisiva? Ok, entonces, bueno, va a ser duro. Esto siempre le digo a los papás con ese tipo de crianza. Es duro, es difícil, porque todo lo que no han hecho hasta ahora, el niño se los va a cobrar. ¿M? ¿En qué sentido? El niño que tiene muy clara la autoridad y uno le dice no, él, ok. El niño que ya lleva una crianza permisiva y uno le dice no, el niño coge el dedo Sí, y, a jugar con él. exacto, le importa cero. Entonces, a veces, por ejemplo, digamos un niño pataletos. Entonces, cómprame ese helado. Y uno, ok, la psicóloga me mandó que no siempre debo ser. Entonces le voy a decir que no. No, hoy no te voy a comprar helado. Me llegan usualmente a la siguiente sesión. Fue terrible, fue lo peor, se tiró al piso, gritó. De hecho, usualmente la primera vez que le dicen al niño que no, el niño, bueno, y los papás creen que lo lograron. No. La segunda, el niño empieza a ver el patrón. Aunque sean muy chiquiticos, lo identifican. Y es como, Aquí van algo dos raro veces. está pasando. Acá hay algo raro. Esta ya no la dejo pasar. Y Sí. hacen una pataleta de padre y señor mío y se tiran y se están en un comercial en la calle, más gritan. Y los papás usualmente no están acostumbrados a mantenerse en su límite, entonces terminan cediendo bastante. Entonces es muy, ya lo ven ahí, se compra el helado cuando lleguemos a la casa, o sea, como para no ceder completo, entonces como que cuando lleguemos a la casa. Ay, pero la idea es llora, patalea, me siento acá al lado tuyo hasta que te calmes. Como que vean un poquito de fortaleza. Exacto. O sea, no voy Funciona. a ceder. Tú Ujú. grita, tú llora, haz lo que se te dé la gana, que igual la autoridad. ¿M? Ese es el mensaje que se necesita empezar a dar. No se necesita llegar al golpe o al grito, no. Es que el niño que está acostumbrado a la permisividad entienda, ya no mando yo. ¿M? La autoridad es el otro, no va a haber el otro. ¿M? Se empieza, digamos que se empieza diciéndoles no. Porque si, por ejemplo, yo le digo recoge tus juguetes y el niño le da igual mi voz, pues no va a hacer caso y va a ser muy difícil. Los papás empiezan entonces como a rogarle, pero mira, pero no sé qué, y se desesperan. Entonces, el primer paso no debería ser el dar órdenes, sino empezar diciendo no. ¿M?
mostrándole un poco la autoridad soy yo, para que más adelante, cuando yo ya quiera dar una instrucción, el niño entienda, ok, me la está dando la autoridad, el que me dice que no y el que dice cuándo sí, cuándo no, entonces me la está dando. Y también, igual, pasar a la parte de seguir instrucciones cuesta también, pero digamos que es ese paso. Pero cuando ha habido un proceso de padres permisivos, lo ideal es empezar, digamos, diciéndole no. Por más pataleta que haga, por más lo que sea, lo que sea. Yo creo que si me están viendo algunos consultantes que sabrán que yo les pongo los escenarios más terribles de la vida y no hay poder humano que me haga moverme de lo que dije, punto. ¿Mm? Para que el niño empiece a comprender la autoridad, porque eso es lo que sucede en los permisivos, que ellos sienten que ellos son la autoridad, ya sea por manipulación, ya sea por directo. Hay niños que uno ve a veces como, cómprame eso. ¿Mm? Ni, yo quiero, no, cómprame eso. Van mandando, pero te Sí, dije, y hay veces te dije que no sé qué. ¿No? sí, y ese comportamiento se refleja en personas fuera del núcleo familiar, ¿sí? Uno, por ejemplo, a veces ve que llega la ruta en la mañana a recoger a los niños en las porterías y se baja la monitora, ¿no? Entonces, ¡tim! Le tiran la maleta, por ejemplo, la lonchera. O en las tardes, ni siquiera un gracias, no, o sea, es como si todo el mundo estuviera a sus pies, ¿sí? Y eso es muy frecuente. Mucho. ¿Mm? Yo creo que ahí ya meteré un poco como crítica personal, que en la actualidad hay un efecto, creo que en generaciones pasadas, digamos que el estilo más común de pronto era el autoritario. Digamos que como crearon de pronto a mis papás y eso, se hace lo que yo diga, usted acá no tiene voz ni voto, el niño digamos que era eliminado completamente y digamos que muy cerrado. Usted no opina acá se hace lo que diga el papá, actualmente. Digamos que fue modificándose un poco, de pronto a un estilo, puede que un poco más democrático. Entonces, ya, bueno, a ver qué opina, de pronto la forma en la que nos, de pronto criaron a nuestra generación un poquito más, sí, como la autoridad está súper clara, pero al menos yo siento que tengo voz y voto en mi casa. Puedo opinar, puedo decir, puedo pedir permiso, exacto, exacto, puedo negociar y bueno, yo siento que esa fue un poco la forma. Pero siento que en esta nueva generación creo que se ha creado un poco más el estilo permisivo, creo que tiende un poco a reinar más. Entonces es el niño que hace la pataleta y los papás corren detrás del niño y es que no quiero generarle traumas y es que el libre desarrollo de la personalidad y digamos que muchas cosas que de pronto son cosas muy buenas a nivel pedagógico, pero que se llevaron a un extremo. Entonces hay que permitirles, no hay que cohibirles. El castigo traumatiza y eh, tienen que aprender que no hay consecuencias para todo y no sé qué. Sí, hay consecuencias. En la vida real hay, y en la vida real te van a mirar feo, y en la vida real te van a frustrar, y en la vida real te va a tocar luchar por un montón de cosas. Así funciona. Y es importante que el niño aprenda eso desde niño, si no la estrellada va a ser tenaz. ¿Mm? Entonces, Igual. digamos que en esta generación sí siento que efectivamente pasa mucho eso, el niño patán, que es patán con la monitora, con la profesora, de hecho hay muchos memes que he visto hace años, que he visto como que antes el niño perdía y el papá, ¿por qué perdiste la materia? No sé qué. Y ahora el niño pierde y los papás van donde la profesora, mi niño, ¿por qué perdió la materia? Sí. Y eso muestra mucho el cambio de estilo de crianza generacional que se ha dado. Y eso es una de las cosas que les decía, está muy mediado por el contexto, por el país, por el momento histórico. Es muy diferente criar a un niño, el estilo de crianza que se le puede dar a un niño siendo un judío en la Segunda Guerra Mundial, que ahorita en Bogotá 2021 en medio de una pandemia, por ejemplo. Claro. Mira, ya que mencionas pandemia, Belén Leal nos hace una pregunta. ¿Cuál ha sido su experiencia de análisis del impacto del encierro de la pandemia en los comportamientos de los chicos? Se escuchan liderazgos y estados depresivos. ¿Qué se puede inferir? Ok. Entonces, bueno, la pandemia, digamos que creo que
mostró muchas cosas que estaban, pero que no se habían querido ver del todo. Entonces, por ejemplo, las parejas que funcionamos viéndonos 1 hora, 2 horas al día, pero estando todo el día juntos, nos queremos matar. ¿Mm? Y se acabó el amor y ya no me aguanto a esta otra persona y me fastidia cómo mastica, me fastidia no sé qué todo. Un poco la crianza tuvo un efecto similar. Ese yo amo ser mamá, yo amo ser papá, mi hijo es lo más especial e importante del mundo, es súper respetuoso, es súper caballeroso, es súper no sé qué. Y llega la pandemia y me toca educarlo en casa y me doy cuenta que el niño tan especial, maravilloso, perfecto, ideal, en realidad es súper grosero con la profesora, por ejemplo. O O con en los... realidad, o con los compañeros. O no hace no sé, no hace caso en clase, la forma de relacionarse es muy diferente y me doy cuenta que de pronto yo soy buen padre cuando tengo que estar 1 horita con el niño, pero cuando me toca estar todo el día, entonces se me sale el ogro que llevo dentro, ¿m? Porque es que ya no me lo aguanto, es que sí, porque es mucho tiempo ya con él. ¿M? Entonces ahí, digamos que uno puede ver como en qué medida los padres vieron las consecuencias tal vez de su estilo de crianza en sus hijos ya en términos reales, ya, mire, este es su hijo, así es como se comporta, esto es lo que tiene. ¿Mm? Entonces, yo creo que muchos padres permisivos, por ejemplo, se dieron cuenta de cómo hace esa bendita profesora para sentarlo 1 hora porque yo no he podido. ¿Mm? Y hay padres sorprendidos de cómo, yo siempre he sido una sorprendida de cómo hace un profesor para enseñarle a tantos niños. Si a veces con uno solo, uno es, ¡oh! Uy, Queda así. sí, ¿Mm? sí, sí, total. Entonces, es ver, tal vez estaba siendo muy permisivo. Hay padres que, por ejemplo, pasaron de ese punto de permisividad a decir, no, no me la debo montar porque así no podemos seguir. Entonces ya empiezo con un estilo un poco más autoritario o de pronto un poco más democrático, ¿sí? Como, bueno, dime que no sé qué, pero no, señor, o sea, haces tarea. Y de hecho yo creo que incluso hubo muchos papás que de pronto pudieron haber seguido con ese estilo tal vez permisivo y es como, no, yo me di cuenta que eso es la educación, no, eso mejor saquémoslo de estudiar, ¿sí? Porque yo no voy a poder ser la autoridad que lo pone, que le da estructura, que no sé qué. Esperemos a que vuelvan a entrar al colegio y listo. Y yo lo meto a clases de baile, de bla, 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 de bla, 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 y ya. ¿Por qué? Porque no, ¿sí? No puedo funcionar como autoridad. No digo necesariamente, no sientan que, ay, yo saqué a mi hijo del colegio, ¿será que es que soy permisiva? No necesariamente, sí, pueden haber muchas razones, pero si la razón es porque siento que no pude controlar la autoridad en mi casa de esto, se va a hacer en este horario, hay que hacer estas tareas, hay que cumplir no sé qué, miren si tal vez están siendo muy permisivos. Y lo que necesitan, digamos que es difícil pasar de la permisividad a la democracia o, bueno, a la autoridad. Sí, esperaría que no se pasara tanto hasta allá, pero digamos que es difícil dejar de ser, empezar a exigir, empezar a, estos son los límites, de acá no se pasa. Es complicado. Ok. Yo creo que para complementar un poco la respuesta que le das a Belén, es como que esta pandemia y el encierro también nos ha permitido conocernos mejor, ¿no? Conocerse mejor entre hijos y padres y de pronto identificar mejor qué estilo me funciona o qué estilo no me funciona, viendo como los comportamientos del día a día, ¿sí? De pronto estoy Ujú. haciendo esto como que me estaba trayendo estos resultados que no considero que sean tan buenos, entonces mejor me voy por otra técnica, ¿sí? Ujú, Dentro de lo que uno mismo puede pues concluir sin apoyo, de pronto solito en su casa, ¿sí? ujú. Creo que eso puede ser. Bueno, Cami, ya de pronto para ir cerrando, sí quisiera como hacerte una pregunta que nos lleve un poquito al título de nuestro encuentro de hoy. Decimos padres, héroes o villanos. Entonces ya sabemos que ningún estilo de crianza es perfecto, que ningún estilo de crianza es el ideal, que no hay papás perfectos, que ser papá no viene con un manual. Si el niño viene con el pan debajo del brazo, no viene con No viene manual, con manual. no viene con manual.
pero desde tu ejercicio, desde tu experiencia, desde los casos que manejas, desde la información que tienes, ¿qué crees que sea la mejor recomendación que se le pueda dar a los papás para lograr un equilibrio? ¿Sí? Para no encasillarse siempre en un solo estilo, sino tratar de buscar un equilibrio. Lo que acabamos de decir, nadie es perfecto y emocionalmente siempre va a haber heridas, además porque pues uno el papá trae las heridas de la crianza propia, ¿sí? Y por lo general eso pasa de generación en generación. Pero entonces, ¿cuál es tu recomendación como para decir, esto nos puede llevar al equilibrio y que de pronto se ajuste a todos los estilos de crianza? Yo creería, en mi opinión, que es la autoevaluación. Sí, digamos que la reflexión un poco de dónde vengo y en dónde estoy y Sí, hacia dónde quiero ir. ¿Mm? sí, Ese saber cómo eran mis padres y en qué medida, hay veces, esa frase creo que todo el mundo la hemos escuchado en muchos contextos y es que yo decidí no ser como mi papá, o yo decidí no ser como mi mamá, o yo quiero ser como mi mamá, quiero ser como mi papá. ¿Mm? Siempre hay ese punto de referencia, ya sea por lo buenos que fueron o por lo malos que fueron. ¿Mm? sí. Entonces, quisiera replicar estas cosas y estas ni de riesgos las replico. Entonces, ahí creo que es importante, primero, identificar de dónde vengo, qué efecto ha tenido mi historia, ¿m? Y actualmente qué estoy haciendo. ¿M? Yo sé, entonces, por ejemplo, preguntarme, yo sé cómo se siente mi hijo, ¿m? Yo sé cuáles son sus mejores amigos, qué juega con ellos, qué le gusta hacer, si tiene novia, si no, si le gusta a alguien o no, si está preocupado por algo, cuál es su materia favorita, qué profesor detesta, qué cosa graciosa ha hecho estos días en el colegio. ¿Mm? Yo sé eso de mi hijo, si lo sé, punto para buena comunicación. Si no lo sé, punto para mala comunicación. Entonces ahí ya voy bien. Entonces, si tengo mala comunicación, puedo estar siendo eh, autoritario o indiferente. ¿Mm? Ahora, otro factor importante, el nivel de afecto. Yo le digo a mi hijo, te amo, yo le doy un abrazo con facilidad, porque hay papás que sé que hacen el esfuerzo de, sí, sí, porque tal vez nunca les enseñaron, mi papá es uno de esos, mi papi nos abraza y todo, pero él nos dijo, a mí al principio me costaba un montón porque a mí en mi casa yo creo que jamás ni mi mamá ni mi papá me dio un abrazo. Yo vine a aprender a abrazar ya casado en una terapia, en un taller de parejas que les hicieron, de abrace a su pareja. Y mi papá, ¿sí? Eso Exacto, como... exacto. ¿Mm? Y el brazo arriba o abajo, ¿esto cómo funciona? ¿Mm? Sí. Y fue con mi mamá que él aprendió a abrazar. Y ya ahorita con nosotros ya nos abraza y no sé qué, y te quiero y todas las cosas, pero fue un esfuerzo gigante para él. ¿El qué hizo? Reconocer en dónde estaba, de dónde venía, para saber, ok, ¿qué quiero darle a mis hijos? Yo sí quiero que mis hijos sepan abrazar, y yo soy súper abrazona, por ejemplo. ¿Mm? Yo sí quiero que mis hijos sepan que estoy orgullosos de ellos. ¿Mm? Ujú. Entonces, por ejemplo, eso, yo le puedo dar un abrazo, ese es un punto importante, yo le puedo dar un abrazo fácilmente a mi hijo, no sé. O, por ejemplo, ¿cuándo fue la última vez que le dije te quiero? O le dije estoy orgulloso de ti, me gusta que seas mi hijo. ¿Hace cuánto? ¿Mm? Hay veces uno siente, sí, yo se lo digo. A veces en terapia uno pregunta, estando papás e hijos, y bueno, ¿cuándo fue la última vez? Y, yo se lo digo harto. Y los hijos los miran como, ¿cuándo? Y uno, y ahí ellos como, no, no te lo digo, ay, y a veces en la sesión, yo te quiero mucho, yo te amo, sí, es como, que tanto lo siento, pero no lo digo, no se lo expreso a la otra persona, mi hijo tal vez no sabe que es especial para mí, y yo salgo, trabajo, me esfuerzo, lucho, ¿sí? Pero no le digo que te amo, dígaselo, abrace, dele un piquito, un besito o arrúnchelo, ¿m?
moléstele la cabeza, tenga ese contacto físico cercano y afectivo. Entonces, ver, comunicación, afecto y exigencia. Le estoy pidiendo a mi hijo que sea perfecto. Una cosa es, por ejemplo, lo hiciste súper bien, súper, que llegaste al quinto puesto, re bien, vamos a salir a comernos una hamburguesa porque llegaste al quinto puesto. Pero yo sé que podrías llegar al cuarto, la siguiente, por ejemplo, ¿sí? No es suficiente, no, esto es motivo de celebración, pero no te conformes porque yo sé que puedes más, ¿sí? Eso es muy diferente a decir, ¿y por qué no el cuarto? Completamente diferente, ¿sí? Digamos que puede, o sea, hay esa exigencia de yo sé que puedes más, esfuérzate, lúchala, se puede. No es suficiente, no es suficiente, hágale. ¿Por qué no? Mire, no, tiene que, ¿sí? Entonces, puede ser que yo sea ese tipo de papá que le dice, solo me sirve si es el primero. Miremos qué heridas le puedo estar causando a mi propio hijo. Tal vez esas heridas que generaron en mí. Y hay una cosa que me sucede mucho y es piensen cuando ustedes, los adultos que me están viendo, piensen cuando ustedes eran niños, cuando eran adolescentes. Hay veces a mí me toca hacer el ejercicio, espérese, cuando yo era adolescente, yo quería qué hacía, ay, cómo era. Y ¿Qué te toca? cuando, No, tú eres muy joven, la adolescencia está sí, lejos. ay, no, yo siento a veces a los adolescentes o sea, como, ay, pero con esos dedos de frente, no, para ellos no, entonces me toca hacer como, a ver, yo adolescente que hubiera dicho al red, sí, hubiera dicho lo mismo, ya. Se me pasa pero hay veces uno no se acuerda de cuando era niño, de que uno esperaba que le dijeran, ay, maravilloso, ay, perfecto. No siente que el niño es otro adulto a veces, que no es necesario decirle, que hay que exigirle, que no sé, no. Acuérdese cuando usted era un niño, que cuando su papá le decía, uy, uno, ay, o sea que súper bien, ¿sí? Pero ya de adulto entonces se me olvida que eso es importante. Recuerden el niño que eran ustedes, recuerden el adolescente que era. Que, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo era adolescente y una vez me peleé con mi papá. Entonces yo le dije, sí, claro, es porque tú no me conoces. Entonces, en un restaurante, pidió el almuerzo y el de ella, si la ensalada tiene apio, no le trae. Y si no sé qué, y si es pierna de pollo, no, mejor carne. O sea, diciéndome, la conozco. Te conozco. Exacto. Y eso para mí fue tan lindo, si me conoce. Sí, obviamente no se lo iba a reconocer en su momento porque era un adolescente y todas estas cosas, pero me sentí tan feliz me pone cuidado. Entonces, acuérdese usted qué le gustaba cuando era adolescente que sus papás hicieran, qué le dijeran, qué cosas le dolía. Porque a veces mi papá, por ejemplo, una frase, eso los amigos no duran, usted le da mucha, eso los amigos no duran, eso va a ver que en unos años ese le va a dar igual. Me daba una piedra que me dijera eso, ¿sí? Porque para mí en ese momento mis amigos eran importantísimos. Y ahorita cuando un adolescente me habla de sus amigos, yo pienso igual que mi papá, igual en unos años ni va a saber qué están haciendo, ni se acordará del nombre, ni nada. Pero necesito yo recordar que en ese momento era fundamental, eran lo más importante, eran mi vida entera prácticamente mis amigos, igual que cualquier adolescente. Entonces es ponerme un poco en esa posición de cómo era yo para saber qué quiere mi hijo que yo le diga o qué necesita. O ahorita que pienso cuando mis papás me decían no, no se puede, yo aprendí a que no siempre se puede, me gustó esa enseñanza, listo, puedo replicarla. Pero es diferente decirle no de malas a decirle tú sabes que ahorita no se puede. Sí. Creo, Cami, Entonces, que una las de las formas. funciones es tener en cuenta que los niños vienen, pues, digamos que son un diamante en bruto, ¿no? Y que la responsabilidad de los adultos es irlos formando, pues, de la mejor manera. Y la mejor forma también es recurrir a eso, que como dices tú, conocerse quién era, o sea, quiénes eran como mis antepasados, las personas que me criaron a mí, qué me faltó a mí para yo podérselo dar, pero no desde lo material y eso, sino más desde lo emocional, ¿no? Exacto. Bueno, Sí, porque pues materialmente, pues
Sí, muchas cosas, pero emocionalmente, ¿qué recibí? ¿Qué tengo por dentro para dar? Y si, por Claro, ejemplo, el caso de mi papi, no tengo emocionalmente mucho para dar, búsquelo, consígalo para poderlo dar. de acuerdo. Encuéntrelo. Bueno. ¿M? Bueno, Cami, no sé si ya podemos ir cerrando o tenemos algo más para complementar. No sé si alguna de las personas que nos está viendo necesite que le resolvamos alguna pregunta. Bueno, Cami, nuevamente agradecerte por tu disposición para este tipo de espacios. Me pone muy contenta que los podamos volver a compartir. Esperamos que esto ya se vuelva algo habitual en nuestro equipo porque pues son espacios bien interesantes para crecer todos juntos. A todos los que nos están viendo, que han participado durante la charla, que se han conectado, les agradecemos también su tiempo, el estar acá con nosotros y los invitamos siempre a que nos sigan en nuestras redes sociales www.facebook.com/apoyo terapéutico Cata, en Instagram @catagale, que nos sigan también en nuestro canal de YouTube, Catalina Garzón Leal, Apoyo Terapéutico, y en nuestra página web www.catalinagarzonleal.com. Ahí van a encontrar todos los videos de las transmisiones en vivo que hemos hecho desde el año pasado. Si quieren recurrir a algún tema que ya esté, lo pueden ver, lo pueden compartir con las personas que ustedes consideren a quienes les pueda servir. También les recordamos que nosotros ya estamos trabajando de manera presencial en nuestras instalaciones, donde tenemos todos los protocolos de bioseguridad y también estamos brindando atención de forma remota, de forma virtual, para los casos que así lo permitan, porque pues no todo se puede trabajar virtual, pero para lo que así lo permita lo estamos haciendo. Entonces, bueno, los esperamos poder servirles y que puedan contar con nosotros. Cami, muchísimas gracias. Espero que Un descansen. placer. Estamos en contacto y a todos ustedes muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Chao, chao. Chao.